Queridos estudiantes, continuamos con el estudio de la Edad Media. Hoy veremos la Iglesia medieval y la peste negra. Cuando hablamos de la Iglesia medieval, tenemos que hablar del rol que tuvo la Iglesia en la Edad Media. La Iglesia fue fundada por Cristo. Cuando Él resucitó y luego fue ascendido al cielo, dejó la misión de predicar el Evangelio a sus discípulos. Y sus discípulos, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron a predicar. Y de esta manera se fundaron las iglesias, primeramente en Israel, en Palestina, en Jerusalén. Primeramente fueron perseguidos por los romanos, pero un día los romanos se convirtieron al cristianismo. Y de ahí la Iglesia Católica, que también es lo mismo, Iglesia Cristiana, empieza a tomar poder económico, poder político. Y en la Edad Media, este poder crece. Su influencia es ampliada, ya que tiene un crecimiento económico, tiene propiedades, administra diezmos, tiene una eficiente organización eclesiástica y severa disciplina, tiene una estrecha conexión entre la Iglesia y el poder civil. Hay un predominio cultural del clero y la unidad de la fe cristiana en Europa occidental es evidente, ya que los países o los reinos bárbaros que invadieron y fueron la causa de la caída del Imperio Romano de Occidente, todos se convirtieron en reinos cristianos. La Iglesia Católica empezó a dictar decretos que no están establecidos en la palabra de Dios, como el Papa, por ejemplo, que según la Iglesia Católica es representante de Dios en la tierra, lo cual la Biblia no habla, acerca de la intercesión de las vírgenes, lo cual tampoco habla la Biblia, y tampoco habla de los santos, porque empezaron a nombrar santos la Iglesia Católica, y así podemos enumerar algunos otros elementos que empezó a decretar la Iglesia Católica. En ese tiempo la lengua oficial era el latín con el Imperio Romano, así como hoy es el inglés. En ese tiempo el idioma internacional era el latín. La Biblia fue traducida al latín de sus idiomas originales, del hebreo, del arameo y del griego, y solo los sacerdotes podían leerla. En cambio, el pueblo no tenía acceso a la lectura, a la escritura, y por lo tanto no sabían qué es lo que decía la Biblia, lo cual era interpretado por muchos sacerdotes y en muchos casos engañaban a la población. ¿Cuáles eran los medios de control de la Iglesia Católica? La excomunión, cuando alguien era separado de la Iglesia, expulsado. Interdicto, la cual era una sanción religiosa que recibía una provincia o un estado. Incluso se daban el lujo de sancionar a países, a reinos en ese tiempo. Y lo que es la Inquisición, el cual era un tribunal encargado de combatir las herejías. Y es a lo cual vamos a dar énfasis más adelante. En cuanto a la organización de la Iglesia Católica, Dios, que está arriba de todo, tiene al Papa como su representante en la tierra, el cual es el obispo de Roma, está en Roma, desde Roma gobierna. Con el Papa están los cardenales, a los cuales llamamos la curia romana o colegio cardenalicio. Luego están los abades, los arzobispos. Tenemos la diócesis de obispos y las parroquias, sacerdotes, los cuales son considerados como el clero secular. Toda esta línea de los arzobispos, diócesis y parroquias, clero secular. Y luego los abades, prioris, frailes, monjas y monjes, es el clero regular. De esta manera se organizaba la Iglesia Católica en el tiempo de la Edad Media. Hoy haremos énfasis en lo que se llamó la Santa Inquisición, y por esta Inquisición también se considera a la Edad Media como un periodo oscuro, ya que no se permitió el crecimiento de la ciencia y de la investigación por la influencia que tuvo la Iglesia Católica. ¿Qué es la Santa Inquisición? Es un grupo de instituciones dedicadas a la eliminación de la herejía. ¿Qué es un hereje? Hereje es una persona que está en contra de algún punto que promueve y defiende la religión católica en este caso. Ahora,
resulta que esta Inquisición, ¿a quiénes persiguió? A los conversos antiguos judíos principalmente, a los moriscos antiguos musulmanes, a los acusados de brujería, especialmente mujeres, o aquellos que hacían combinaciones químicas o estudiaban en medicina a cuerpos, los acusaron de brujería, de satanismo, a cristianos que no querían practicar correctamente las doctrinas del catolicismo, y más adelante, ya dentro de lo que es la Edad Moderna, a los que se van a llamar protestantes cuando ocurre la Reforma. A estos es a quienes se les ponía en un tribunal, se los perseguía y también se les daba una sentencia. A los judíos en España se los expulsó porque después que Israel cae en manos de los musulmanes, judíos fueron esparcidos por muchos territorios, especialmente en Europa, pero cuando la Iglesia Católica ve una situación en contra del cumplimiento de sus doctrinas, expulsa a los judíos y luego son perseguidos. ¿Cuál era el proceso de la Santa Inquisición? Existía el edicto de gracia, que luego es sustituido por edictos de fe. Se tenía un mes para confesar los pecados, para que la sentencia fuera menor, si es que alguien era acusado. Tras la denuncia se procedía a la detención y el caso era examinado por los calificadores en un tribunal y luego se realizaban audiencias. Ahora, dentro de lo que es la Santa Inquisición tenemos que mencionar las famosas torturas y máquinas que se construyeron para aquellos que eran sentenciados y se clarificaba su delito de herejía, brujería o los que mencionamos anteriormente. Una de esas máquinas o castigos era el potro, como ustedes ven en la imagen. Este aparato estiraba el cuerpo y las extremidades de la persona. Tenemos el tormento de agua, las cuales obligatoriamente introducían con un aparato el agua a las personas sentenciadas hasta morir. Se tenía este otro castigo que es llamada la gazucha. Como ven en la imagen, eran colgados por los brazos y las extremidades inferiores colgados a un elemento pesado y los mantenían en esta posición hasta que ellos morían. Tenemos la cuna de Judas, ustedes pueden observar cómo les torturaban hasta que morían. Como se ve en la imagen, se tiene la rueda, el cual hacían girar para que tenga dolores de cabeza, mareos, hasta que ya no pudieran resistir. La doncella de rueda es destinada a las brujas, que es como una especie de sarcófago y adentro tiene clavos, púas, las cuales a las personas que eran introducidas morían lentamente, ya que estos clavos eran regulados y poco a poco eran introducidos y presionados. Luego tenemos la sierra, donde se ponía boca abajo a la víctima y se cortaba con la sierra hasta la altura del ombligo. Y por último tenemos la pera, el cual era introducido en algunos casos en la boca y también se tenía este castigo para aquellas personas consideradas herejes. Se introducía este aparato en la boca, en el ano o en la vagina y destrozaba los miembros internos. De esa manera se llevó a cabo lo que fue la Santa Inquisición en la Edad Media. Tenemos que hablar ahora de la peste negra. ¿Qué es la peste negra? O también llamada peste bubónica o muerte negra, la cual fue una pandemia devastadora en el siglo XIV. Alcanzó su máximo esplendor y su máximo pico de
contagios entre los años 1346 a 1361, matando a 1/3 de la población. Se dice que habrían muerto 50 de los 80 millones de habitantes que se tenía en Europa. Se tiene esta imagen de aquellas personas que llevaban a enterrar a los muertos, y los doctores usaban esta indumentaria para protegerse de contagiarse. Según el árabe Ibn al-Bardi, se decía que la peste negra se originó en Asia, en el actual territorio de Uzbekistán, el cual fue transmitido a Europa por el comercio, por los barcos, ¿no?, que se tenía en ese tiempo, y además fue ayudada por las pésimas condiciones de higiene y la mala alimentación que se tenía en ese tiempo, por la crisis agrícola que había, y también por los conocimientos reducidos que tenían los médicos de esa época. La peste negra azotó al continente europeo entre 1347 a 1350, murió casi la mitad de Europa. Recibe el nombre de peste negra porque los que se contagiaban tenían manchas negras en su cuerpo. Esta enfermedad se introdujo por el puerto de Marsella, en España. Al comienzo pensaron que los gatos y perros transportaban la enfermedad, pero luego se descubrió que fueron las ratas negras quienes llevaban esta enfermedad. Con este último dato de la peste negra estamos concluyendo el estudio de la Edad Media. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.